Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a comenzar a ver el tema de las operaciones entre números decimales. Así como nosotros ya hemos aprendido durante este año las operaciones que nosotros utilizamos con los números naturales, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división, también podemos aplicar estas operaciones a lo que son los números decimales. Recuérdense que los números decimales son números que nos permiten representar cantidades que no son exactas, ¿verdad? Por ejemplo, la estatura de una persona. Cuando nosotros medimos la estatura de una persona, la persona no va a medir exactamente 1 metro, o no va a medir exactamente 2 metros o 3 metros, ¿verdad? Sino que una persona mide o tiene una estatura promedio, ¿sí? El ser humano mide en promedio entre 1 y 2 metros, ¿verdad? Entonces está en medio entre 1 y 2 metros, pero para representar esas estaturas de forma correcta necesitamos utilizar nosotros los números decimales. Entonces, niños, cuando nosotros aplicamos los números decimales a varios de los problemas que nosotros nos vamos a encontrar en nuestra vida, nosotros vamos a encontrarnos en la necesidad de operar esos números decimales, como les digo, ya sea a través de una suma, a través de una resta, a través de una multiplicación o de una división. Entonces, hoy solo vamos a ver una pequeña introducción a las operaciones de los números decimales, realizando la página 218 y enseñándoles la introducción a la suma o a la adición de lo que son los números decimales. Ya más adelante veremos a profundidad cómo resolver las adiciones de números decimales con números decimales ya un poco más largos, ¿sí? Así que, primero que nada vamos a resolver esta página 218 para que ustedes vayan comprendiéndome a lo que se refiere las operaciones de los números decimales. Tenemos la página 218 y en la página 218 dice, observa, lee y responde. Tenemos a dos niñas. Tenemos una niña llamada Laura y tenemos otra niña llamada Camila. Laura dice que mide 1.45 metros, ¿sí? Yo mido 1.45 metros, dice. Luego Camila le dice, yo mido 6 centésimas más que tú. ¿Puedes saber cuánto mido entonces? Niños, ¿cuántos son 6 centésimos? 6 centésimos. Vean bien el número que les estoy escribiendo en letras. 6 centésimos. ¿Sí? Es la cantidad en la que sobrepasa en estatura Camila a Laura, ¿sí? 6 centésimos más que Laura mide Camila. Entonces, niños, ¿cómo vamos a hacer nosotros para saber cuánto mide Camila? Vamos a aplicar una suma. Si Camila mide 6 centésimos más que Laura, quiere decir que a la estatura de Laura le tenemos que sumar los las 6 centésimas que mide de más Camila. Ahora, 6 centésimos, ¿cómo se escribe ese número, niños? Recuerden que si yo se los doy en letras, dice 6 centésimos. Recuerden en primer lugar que un decimal tiene una parte entera y una parte decimal. Si me está diciendo a mí que escriba el número 6 centésimos, quiere decir que no tengo enteros. Porque si no diría tantos enteros, coma y 6 centésimos, ¿verdad? Sin embargo, como no está mencionando enteros, entonces yo en la parte entera tengo un 0. Luego colocamos el punto. Ahora, 6 centésimos. ¿En dónde van los centésimos, niños? ¿Es la primera o la segunda posición decimal o la tercera? Recuerden que la primera posición decimal se llama décimos. Entonces aquí este número que yo escribí está incorrecto. No es 6 centésimos. ¿Por qué? Porque la primera posición se llama décimos. Entonces el número que yo escribí aquí son 6 décimos. Y a mí me está pidiendo 6 centésimos. Entonces si yo le agrego un 0 aquí en los décimos y corro el 6 para los centésimos, ahora sí tengo el número 6 centésimos, ¿verdad? Porque recuerden, unidad, décimos, centésimos. Si me está pidiendo 6 centésimos, quiere decir que en los décimos yo no tengo nada, ¿sí? Aparte sería que me pidiera 16 centésimos, entonces yo tengo un 1 en los décimos. O si me pidiera 26 centésimos, yo tendría un 2 en los décimos. Pero como solo me está pidiendo 6 centésimos, en la posición de los centésimos tengo un 6 y todo lo demás es igual a 0, ¿verdad? Entonces ya escribimos la cantidad. Este pequeño número es lo que mide más Camila que Laura. Entonces quiere decir que a la estatura de Laura
que es 1.45, le tenemos que sumar el 0.06, que es el número de más que tiene la estatura de Camila. Entonces dice, representa ambos números decimales. Y ustedes tienen ahí unas tablitas, ahorita se las voy a ilustrar. Bien, entonces nos pide primero que representemos el número 1.45 en las gráficas que nos dan aquí, ¿sí? Recuérdense que tenemos un entero en el número 1.45, dice un entero 45 centésimos. Entonces si tenemos un entero, tenemos que pintar una de las gráficas que nos dieron completamente, ¿sí? Porque eso va a indicar que nosotros tenemos un entero, ¿sí? Una gráfica está completa, está completamente pintada. Ahora la otra, dice, ya representamos un entero de este número, pero nos hace falta representar las 45 centésimas. Como dice 45 centésimos, quiere decir que de una unidad que está partida en 100 partes iguales, yo estoy utilizando 45. O sea que de este segundo cuadrito tenemos que colorear 45 mini cuadritos, ¿verdad? Entonces vamos a colorear aquí 45. Entonces, niños, aquí ya tenemos el número 1.45 representado gráficamente, ¿sí? Ustedes lo pueden copiar ahí. Un entero, ¿sí? Pintamos una gráfica completa, una gráfica entera, y luego 45 centésimos. Quiere decir que de 100 partes iguales, yo coloreo 45. Ahora, en el segundo número tengo el 0.6 o 6 centésimas. 6 centésimas quiere decir que de una unidad que está partida en 100, yo estoy tomando 6. Entonces en esta solo vamos a colorear 6. ¿Sí? 6 centésimos, o sea 6 sobre 100. 6 sobre 100 partes iguales. Ya que estamos coloreando, ahora dice, utiliza las representaciones de números decimales para sumar ambos números decimales. A ver, si sumamos este número que representamos aquí, que son las 6 centésimas, más el 1.45, que era el que teníamos aquí, lo único que tendríamos que hacer aquí para sumarlo sería pasar estos 6 cuadros que pintamos de las 6 centésimas para acá arriba. Entonces pintamos aquí 6 cuadros, ¿sí? Los pasamos para acá. Entonces ya esto lo eliminamos. ¿Por qué? Porque esto ya lo sumamos con el 1.45. Entonces ahora ya no tengo 45 centésimas, porque tenía 45 centésimas tenía en este cuadro y 6 centésimas tenía en el otro. Pero 45 centésimas más 6 centésimas, ahora ¿cuántas centésimas tenemos? Contemos. Tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 51 centésimos. ¿Sí? Ya no tenemos 45, sino que ahora que le sumamos las 6 centésimas de más que tenía la estatura de Camila, ahora ya tenemos 1.51. Entonces esta es la estatura de Camila, niños. 1.51 metros. ¿Por qué? Porque mide 6 centésimas más que Laura. Entonces dice, ¿cuánto mide Camila? Camila mide 1.51 metros. ¿Cómo sumarías los números sin hacer la representación gráfica? Bueno, entonces niños, ahora sí, les voy a enseñar a sumar dos números decimales sin tener que hacer todos estos dibujos, porque nos llevaría demasiado tiempo estar haciendo dibujos de los números decimales cada vez que querramos sumar, ¿sí? Entonces les voy a explicar cómo se suman ahora sí los números decimales. Imaginémonos que no teníamos las gráficas y que yo quería sumar el 1.45, que era la estatura de Laura, más los 0.06, que era la estatura de más que tenía Camila sobre Laura. Entonces, niños, para poder realizar esa suma, lo primero que tienen que hacer ustedes es tener su hojita cuadriculada, ¿verdad? Vamos a dejar una cuadrícula por aquí para poder trabajar con ella. Vamos a utilizar esta cuadrícula de aquí. La vamos a volver blanca. Acuérdense, niños, ustedes deben utilizar los cuadritos de su libro, porque esos cuadritos son los que les ayudan a realizar las operaciones correctamente. No de balde están los cuadritos en su cuaderno, ¿sí? Los cuadritos son para que ustedes escriban un número por cada cuadrito, y así cuando estén ustedes operando no se vayan a confundir. Entonces tienen aquí
sus cuadritos del cuaderno. Entonces, si ustedes quieren sumar dos números decimales, lo que tienen que hacer primero que nada es asegurarse que los dos números tengan la misma cantidad de números o de cifras decimales, ¿sí? En este caso, 1.45, ¿cuántas cifras decimales tiene? Recuérdense que las cifras decimales son las que van después del punto. Este número tiene dos cifras decimales, miren, dos. ¿Por qué? Porque son los dos números que van después del punto. Y este de acá también tiene dos cifras decimales. ¿Por qué tiene dos números que van después del punto? Eso es lo primero que ustedes se deben asegurar antes de sumar cualquier operación de números decimales. Primero tienen que asegurarse que los dos tengan la misma cantidad de cifras decimales, ¿sí? Ya que los dos tienen la misma cantidad de cifras decimales, entonces ustedes van a sumarlos como si fuera una suma normal, ¿sí? Van a tomar el 1.45, 1.45, ¿sí? Y el 0.06. Una cosa que deben estar bien, pero bien seguros cuando ustedes vayan a realizar su suma de decimales es que los puntos siempre tienen que quedar uno encima del otro, ¿sí? Tienen que quedar siempre en la misma línea. Vean aquí, el 1.45, aquí les coloqué el punto, ¿ya se dieron cuenta? Y el punto del otro número, que es 0.06, tiene que ir siempre en la misma línea, ¿sí? Uno abajo del otro. Van en la misma línea. ¿Por qué? Porque si yo no coloco los puntos en la misma línea, al sumar estoy cometiendo un grave error y mi resultado nunca va a ser correcto, ¿sí? Entonces, aquí tenemos ya los números que vamos a sumar. Solo les voy a colocar aquí la línea para sumar. Ahí estamos. Entonces, niños, tenemos que sumar 1.45 más 0.06. Como les digo, cuando vayamos a sumar, ustedes tienen que ver que los puntos de ambos números siempre vayan uno encima del otro. Tienen que ir en la misma línea, si se dan cuenta. Si no los colocan en la misma línea, entonces la suma no es correcta, ¿sí? Por eso es que ustedes, antes de comenzar a sumar o a restar, tienen que asegurarse de que los dos números tengan la misma cantidad de cifras decimales. Este tiene dos cifras decimales, este también, ¿sí? Ahora ya podemos hacer como que fuera una suma normal. ¿Sí? 5 más 6 me da 11, entonces coloco el 1 y llevamos 1. 1 más 4, 5 más 0 me da 5, ¿sí? Y luego 1 más 0 me da 1. Ahora que ustedes ya realizaron la suma, el último paso que queda es bajar el punto decimal, colocarle a su respuesta el punto decimal justamente donde estaban los puntos de los números que ustedes sumaron, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya me había quedado mi respuesta después de sumar, me quedó 151, pero yo bajo el punto, ¿sí? Si el punto, mis dos sumandos, lo tenían en esta línea, entonces cuando ustedes terminen de escribir su respuesta, le colocan a su respuesta un punto justamente debajo de los puntos que ustedes colocaron de sus sumandos, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso me indica dónde tiene que quedar el punto decimal también en mi respuesta. Entonces solo bajamos el punto, ¿sí? Por eso es que el punto siempre debe ir alineado entre los dos sumandos. Entonces una vez que ya colocamos el punto en los dos sumandos, ya en la respuesta, después de haber terminado de sumar todo, ya solo se baja el punto donde estaban, ¿sí? Aquí tenían, en esta línea tenían el punto mis dos sumandos, entonces la respuesta también le voy a agregar un punto justamente en esa línea. Es solo bajar el punto decimal. Entonces, niños, vamos a hacer otro ejemplo. Pero siempre recuerden ustedes de fijarse que los números que ustedes van a sumar tengan la misma cantidad de cifras decimales. Así como este que tengo ahora aquí. 4.24 más 5.6. Si se dan cuenta, este número tiene dos cifras decimales. Sin embargo, este de acá solo tiene una. Antes de sumar, yo me tengo que asegurar que los dos números tengan la misma cantidad de decimales. Entonces, voy a ver, por ejemplo, este tiene 2 y este tiene 1. Tengo que ver cuántos decimales de más tiene el que más decimales tiene. El que más decimales tiene es este. ¿Y cuántos decimales de más tiene? Tiene 1 de más. ¿Sí o no? Entonces, para que este pueda alcanzar a este en decimales, le falta 1. ¿Sí o no?
Le falta un decimal a este para ser igual a este. Cuando a ustedes les haga falta decimales, solo agréguenle al final al número un 0. ¿Sí? Y así ustedes ya pueden tener la misma cantidad de números decimales en las dos cantidades. ¿Sí? Aquí ya tienen dos decimales y aquí ya tienen dos decimales. Entonces siempre le agregan la cantidad de ceros que sea necesaria al número que tenga menos decimales para que alcance al otro y que así los dos tengan la misma cantidad de decimales y ustedes ya puedan empezar a sumar. Ahora ya podemos empezar a sumar. Lo vamos a tomar como que fuera un 424 más 560, ¿verdad? Solo que le vamos a agregar el punto decimal donde corresponde. Ya saben que los puntos decimales siempre tienen que ir en la misma línea. Entonces, el 4, después del 4 viene el punto decimal del primer número. Y en el segundo número, después del 5, viene el punto decimal. ¿Sí? Ustedes deben asegurarse, niños, siempre que cuando escriban sus dos números, los puntos decimales siempre queden en la misma fila, ¿sí? En la misma línea. Es decir, yo no puedo escribir 4.24, perdón, 4.24 aquí y escribir 5.60 por acá. No, ¿qué pasó ahí, verdad? El punto de este número iría aquí después del 4 y el punto de este número iría aquí después del 5 y los puntos quedan todos distorsionados, no quedan en la misma línea. ¿Sí? Eso no se puede hacer. Por favor, por nada del mundo, ustedes dejen los puntos separados. Como les digo, los puntos siempre tienen que ir en la misma línea. ¿Sí? Entonces ustedes asegurarse de escribir los números. ¿Sí? Ustedes se tienen que asegurar de escribir los números de tal manera que el punto decimal siempre quede uno abajo del otro. ¿Estamos? Una vez que ustedes ya hayan logrado colocar sus puntos decimales donde corresponden, pueden comenzar con la suma. Ya saben, la suma de decimales se realiza como que fuera una suma normal. Aquí sería 4 más 0, 4. 2 más 6, 8. Y 4 más 5, eso nos da 9. Ya tenemos la respuesta que es 984, pero recuérdense que como estamos sumando dos números decimales, tenemos que colocar el punto decimal donde corresponde en nuestra respuesta. ¿Y dónde corresponde el punto decimal en nuestra respuesta? Pues siempre en la misma línea donde tenían el punto los sumandos, ¿sí? El primer sumando es 4.24, el segundo sumando es 5.60. Ambos tenían el punto en esta línea de acá. Entonces, nuestro punto en la respuesta también va a ir debajo de esos dos puntos de nuestros sumandos. Por lo tanto, nuestra respuesta no es 984, sino que nuestra respuesta es 9.84, ¿sí? Entonces, así es como sumamos decimales. Como les digo, esta solo es una pequeña introducción. Ya la próxima semana ya vamos a ver lo que son las sumas con decimales y con números un poco más largos y con un poco de más dificultad, ¿verdad? Pero hoy les voy a dejar de manera opcional, ¿sí? Opcional, no es obligatorio, pero para el que lo quiera hacer y ganarse sus dos puntitos extras, les voy a dejar 4 pequeñas sumas de números decimales, así como las que hicimos ahorita, ¿sí? Para que ustedes puedan practicar en su cuaderno. La primera va a ser esta, la segunda va a ser esta de por acá, la tercera va a ser esta de acá y la última va a ser esta de acá. ¿Sí? Entonces, niños, ustedes, por favor, los que lo quieran hacer para practicar, recuerden siempre que antes de empezar a sumar, fijarse que los dos números que ustedes van a sumar tengan la misma cantidad de cifras decimales antes de empezar. Y luego, cuando vayan a empezar a sumar, siempre asegurarse de que el punto decimal siempre quede en la misma línea. Cuando ustedes acomodan sus números en la cuadrícula, así como hice yo aquí, que sus puntos decimales siempre queden en la misma línea, uno abajo del otro. ¿Sí? Eso es todo por hoy. Entonces, niños, espero que hayan disfrutado la clase. Esta semana fue cortita para nosotros, pero igualmente
La disfruté mucho con ustedes. Espero les haya gustado el tema de hoy y nos vemos a la próxima. Espero que todos puedan hacer este ejercicio de puntos extras para que puedan practicar.